Buenas tardes, maestra y compañeros. Vamos a explicar la trayectoria del cine mudo al cine a tercera dimensión. El cine nació el 28 de diciembre de 1895 y llegó a México el 6 de agosto de 1896. Pero los hermanos Lumière inventaron el proyector cinematográfico en 1894. Los primeros espectadores del séptimo arte fue Porfirio Díaz y su familia. Estos mismos consideraban que era un espectáculo vulgar, pero la multitud del público no pensó lo mismo, y así se llenaron las salas de proyección, pero la censura llegó a poner orden a los mismos. El cine mudo mexicano llegó hasta 1908 con El Grito de Dolores, la cual fue la primera película mexicana original y era una recreación de los momentos importantes de la historia de México en su independencia. Igual se hacían películas propagandistas de guerras ganadas. El movimiento revolucionario se llevó a la pantalla y Francisco Villa fue la primera estrella del cine mexicano. El cine mudo con películas de los hermanos Lumière, entre otros, eran acompañados con piano y alguna vez con una orquesta completa que puede ejecutar algunos efectos sonoros. A partir de la película de David W. Griffith, El nacimiento de una nación, surgieron composiciones originales y era normal que la música se interpretara con partituras creadas especialmente para el filme. Esto hasta la llegada del cine sonoro. Dado que el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, en ocasiones eran acompañados con carteles o subtítulos para aclarar la situación o mostrar conversaciones, llamadas y artículos que se convirtieron en elementos gráficos. El cine mudo era filmado en rollos de 35 milímetros. La velocidad de estas películas era de 16 a 20 fotogramas por segundo, frente a 24. Entre 1895 y 1927 la inmensa mayoría de películas se rodó en blanco y negro. Muchos cineastas habían intentado dar color a las filmaciones. La compañía Technicolor comenzó a dar sus primeros pasos en el rodaje en color natural en la etapa del cine mudo. Ya se había estrenado su primer rudimentario proceso de color en 1921 con The Gulf Bedouin, la primera película en color de Estados Unidos. La era del cine mudo duró de 1894 hasta 1929 y así dar comienzo al cine sonoro. Las películas mudas más destacadas fueron Nosferatu de 1922, Tiempos modernos de 1936, Los 10 mandamientos de 1923, La pasión de Juana de Arco de 1928 y Metrópolis de 1927. Esta última siendo una de las más caras de la historia, ajustada a la inflación de esa época, y siendo una de las mejores películas de ciencia ficción, tardando más de un año en filmar. Recibió pésimas críticas en sus primeras proyecciones, pero en la actualidad es considerada de las mejores películas de ciencia ficción y un clásico del cine mudo. El cine sonoro, de la cual es aquel en el que la película incorpora sonido sincronizado con la imagen. La primera película con sonido completamente sincronizado ocurrió en la ciudad de Nueva York en abril de 1927, que fue The Jazz Singer, pero esta no contaba con audio grabado en directo. En el año de 1930, las películas sonoras eran un fenómeno global. En los Estados Unidos ayudaron a asegurar la posición de Hollywood como uno de los sistemas culturales comerciales más potentes del mundo. El 6 de julio de 1928 se estrenó la primera película hablada y grabada en directo, Lights on New York. El primer éxito en México de cine sonoro fue Santa, una adaptación de la obra de Federico Gamboa. La película trata sobre una joven campesina desahogada por un soldado. Ella huye a la Ciudad de México donde trabaja de prostituta. El primer éxito de género, comedia ranchera, fue allá en el Rancho Bravo. La Segunda Guerra Mundial provocó que se hicieran menos películas en Hollywood. Ante eso comenzó la famosa época de oro del cine mexicano. Durante esta época surgieron varios artistas como José Negrete, Dolores del Río, Pedro Infante, Mario Moreno, Cantinflas, entre otros. Cuando murió Pedro Infante, también murió simbólicamente la época de oro del cine nacional. Las películas de animación también tuvieron un gran impulso. En 1937 Walt Disney produjo Blancanieves y en 1940 Fantasía y Pinocho.
De 1990, el llamado Nuevo Cine Mexicano presentó una novedosa imagen del país con obras de Alfonso Cuarón, Carlos Carrera y Alejandro González Iñárritu, que firmaron respectivamente películas como Solo con tu pareja de 1991, La mujer de Benjamín del mismo año y En las labores del nuevo milenio, Amores Perros del 2000. La era del cine sonoro sigue vigente, aunque ya no se le conoce como cine sonoro. El cine cuenta con géneros denominados como ciencia ficción, terror, drama, suspenso y fantasía. El comienzo del 3D o la tercera dimensión. Ok, para entender mejor este concepto vamos a ver un pequeño video donde se explica. It's all a trick. Your brain is fooled into seeing two different two-dimensional pictures as one three-dimensional picture. So the film contains red images and blue images of the same scene, but shot through two different lenses. This is exactly how your eyes work. And then your brain performs its usual trick of reassembling the picture with depth. Ok, ese es el concepto básico del 3D, pero ¿cuándo se proyectó la primera película en este formato? El cine tuvo su primera película en 3D o tercera dimensión, fue en 1922 llamada The Power of Love, pero no tuvo mucho éxito. En 1960 hubo estrenos ocasionales en 3D. En la década de 1980 el formato IMAX supuso un nuevo despegue en el cine 3D, pero no duró mucho tiempo. El director James Cameron dio nueva vida con las películas of Davis, el primer largometraje en editarse en formato IMAX 3D en 2003. Hasta hoy la mayoría de grandes películas salen en 3D. El 3D solo aumenta la profundidad. Las películas deben grabarse específicamente para verse en 3D, para que la experiencia sea muy buena y no sean transformadas a este formato. Pero ¿qué aporta el 3D a la película? Algunas cintas son impresionantes en este formato. El cine es considerado un arte, literalmente, por lo que toda parte del lenguaje debe ser tomado para expresar algo que la obra necesita. El color, la puesta de escena, el movimiento de cámara, las actuaciones, los sets, el maquillaje. Ninguna buena película da por sentado estos elementos. Sin embargo, el 3D solo se ocupa para asombrar, para deslumbrarnos y en algunos casos entorpece nuestra vista. El 3D no aporta nada al lenguaje cinematográfico en ningún caso. Hay ejemplos como Avatar de James Cameron y Cómo entrenar a tu dragón que fueron hechos para verse espectacular en ese formato. Pero el otro 99% de películas no lo hacen. El 3D no es impacto. Nuestra imaginación es la que hace a las películas vivir una realidad. El cine es uno de los lugares más mágicos, donde un grupo de personas se sientan en una habitación vacía y oscura, donde exigen silencio y se quedan mirando una pantalla que refleja luz un par de horas. Y esa es la magia del cine. No necesitas que el tiburón salga de la pantalla, o que Freddy Krueger igual para sentir miedo, o que el halcón milenario vuele por toda la sala para sentir emoción. Las películas en 2D transmiten por sí solas un sentimiento y una idea, que no necesitan salirse de la pantalla a saltarnos a la cara. Por la misma razón en 2018 aún leemos libros. Nosotros somos los que les damos un sentido de humanidad y único